Buenos días, me da mucho gusto darles la bienvenida a esta conferencia de prensa donde la CEPAL presenta el informe anual Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2015. Presenta el estudio la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, junto con Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto, Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico, y Jürgen Vélez, Ricardo Martner y Ramón Padilla de la misma división. Por supuesto, doy la bienvenida a todos los periodistas que nos acompañan aquí en Santiago de Chile, así como a aquellos que siguen esta conferencia de prensa desde Brasilia, Ciudad de México y en directo, en vivo por Internet. Señora Bárcena. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy para el lanzamiento de este estudio económico de América Latina y el Caribe. Me es muy grato, en primer lugar, agradecerle a mis colegas de la División de Desarrollo Económico por el enorme esfuerzo. Gracias a Daniel Titelman, su director, y a todos los colegas que han colaborado, porque otras divisiones también entraron en la preparación de este documento que hoy vamos a presentar. Vamos a ver, este documento tiene dos partes importantes. Una, como siempre, el panorama regional, en donde vamos a mencionar cuál es el tema del contexto externo, el sector externo, el desempeño interno y las políticas macroeconómicas. Más que nada, aspectos, obviamente, de la coyuntura económica. Y una parte 2, en la que hemos hecho un énfasis especial, que se concentra en la inversión, porque nosotros pensamos que esta es una de las variables más importantes hacia el futuro. Y ahí estamos presentando 4 grandes temas en torno a la inversión. Por un lado, ¿qué significa la inversión en relación al crecimiento de largo plazo? ¿Cómo impacta el crecimiento, el ciclo económico, cómo se ha comportado? Y también, ¿cuál es la correlación entre la inversión y la productividad? Si uno de los problemas centrales de América Latina es la baja productividad, ¿cómo a partir de un análisis más fino de la inversión podemos cambiar esta dinámica? El segundo, acá mencionamos aquí, es cuál es el papel de la inversión pública o del sector público para poder, en cierta forma, dinamizar la inversión. Porque la inversión no es solo pública, tiene que ser privada. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer políticamente para poder llevar adelante esto? Y el tercer elemento que analizamos en la segunda parte es la infraestructura. Mucho se habla de qué hacemos con la infraestructura y presentamos nosotros alguna información que creo que va a resultar de interés para ustedes. Y quizás la parte que nos parece que es el puente entre el hoy y el mañana es cuáles son los desafíos y las propuestas para poder incentivar una mayor inversión y también, en cierta forma, cuáles son los ejes de crecimiento que se pueden ver hacia el futuro en una situación tan dramática o tan difícil como la que estamos viviendo hoy. El contexto externo, vamos a ver. La verdad es que la región enfrenta un contexto externo mucho más complejo, tanto en lo comercial como en lo financiero. Lógicamente, en lo comercial nosotros vemos que hay 3 canales de transmisión muy concretos. Primero que nada, la dinámica y el crecimiento de los socios comerciales. Ahorita vamos a ver qué está pasando con los socios comerciales de América Latina, y esto es también una dinámica ciertamente heterogénea. ¿Qué pasa con los precios de las materias primas y, por lo tanto, con los términos de intercambio de la región? Y, por último, ¿qué pasa con los mercados y los flujos financieros ante estos cambios que se están dando, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en Japón? Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué pasa con el crecimiento en general. En el ámbito global, nosotros vemos que va a haber un crecimiento relativamente lento en la dinámica mundial. Y, obviamente, hay algunos aspectos interesantes. El mundo se expande un poquito, de 2.6 a 2.8. Los países desarrollados, sin duda, tienen un mejor desempeño, ¿verdad? Este año estarán en torno a 2.2. Estados Unidos es quizás la parte que quiero subrayar aquí, que estará en 2.8, ¿verdad? Y como ustedes saben, ahorita vamos a ver eso, cómo la distinta dinámica de Estados Unidos
Y bueno, Japón es la buena noticia de este crecimiento mundial, que va a expandirse en 1.2%. En gran medida, bueno, Japón, como ustedes saben, ha cometido algunas medidas importantes de expansión monetaria, y eso realmente, y también los menores precios del petróleo han incidido en un mejor desempeño. La zona euro, ¿verdad?, que habíamos visto por varios años que tenía crecimiento negativo, en realidad este es el año en el cual la zona euro tiene un mejor desempeño de 1.6%. Claro, esto está muy atado a las condiciones que enfrenta la zona euro. Obviamente el acuerdo que se logró con Grecia, pues en cierta medida nos permitió sostener esta figura del 1.6%. Pero la parte quizás preocupante es que las economías o los países en desarrollo realmente no muestran un mayor dinamismo. Estamos hablando aquí que se detiene, digamos, su crecimiento en 4.4%, similar al que tuvieron en el 2014, tendrán posiblemente en el 2015. China, creo que es el gran tema de hoy, es el tema de China. Como ustedes saben, la bolsa de Shanghái ha tenido problemas muy serios y por lo tanto China ha tenido que tomar medidas urgentes a partir de junio, realmente inyectando una cantidad de liquidez en los mercados. Ha habido una cierta fuga en la bolsa de Shanghái y por lo tanto la expectativa de que China llegara a crecer en torno al 7% está en duda. Hay algunos que piensan que puede crecer menos. Hoy incluso la bolsa de Shanghái tuvo otra caída, el lunes tuvo otra caída del 8% y hoy tuvo otra pequeña caída del 2%. Entonces, todavía no logra recuperar confianza, digamos, China en relación a y además, por supuesto, que hay una desaceleración en la producción industrial en China. La sorpresa interesante es India. India tiene una expansión importante. Realmente es una economía que va a crecer alrededor del 7.6% este año, y eso se debe fundamentalmente a tres temas. Uno, que tiene una política monetaria expansiva; segundo, a que tiene mayor consumo y que está apuntalando la inversión en forma muy importante. En el tema del comercio, que es el otro canal de transmisión, o sea, por un lado vemos que los socios comerciales, ahorita vamos a ver cómo impacta los distintos socios comerciales a la región, pero en el tema comercial seguimos teniendo un tema muy importante, porque a partir del 2011, miren ustedes, cómo el comercio mundial no logra repuntar por encima del 5%, como quizás estuvo en otros momentos. Y eso ya anuncia, digamos, un problema más estructural que coyuntural. O sea, esta disminución de los niveles de comercio mundial, que son menores a los de la precrisis global. Y eso es realmente lo que preocupa, en términos de que, la verdad, se han mantenido estancadas estas tasas ya por mucho tiempo. La expectativa de este año es un crecimiento del 2%, por lo menos es lo que nosotros estamos viendo, aunque vamos a presentar el informe de la inserción internacional muy pronto, y ahí vamos a poner los detalles de cómo se comporta el comercio mundial. Pero lo que sí se puede decir es que hay una debilidad del volumen exportado por parte de los países emergentes, como es el caso de Asia, también de Japón, y en Estados Unidos el tema fue que la apreciación del dólar ha tenido un cierto impacto en su comunidad exportadora, y también la huelga portuaria de la costa oeste, que afectó también bastante. Yo diría que las dos regiones que muestran una cierta recuperación lenta pero importante es Europa y América Latina también en sus volúmenes de exportación, ¿verdad? Eso también tiene mucho que ver con el tema de la depreciación de nuestras monedas y de la despreciación del euro. Vamos a ver, el otro gran tema para América Latina es el tema de los precios de los bienes primarios. La verdad es que la tendencia se mantiene a la baja. Se espera una leve recuperación, pero nunca en la medida que teníamos antes, ¿verdad? Hay quienes siguen hablando del término del gran ciclo de los precios de las materias primas, pero quizá la parte más impresionante es la caída del petróleo, ¿verdad?
Aquí nosotros vemos con mucha claridad cómo la caída del petróleo ha sido prácticamente de 52% en los últimos 7 meses. Eso es una caída bastante fuerte. Y vemos en el caso de minerales y metales, también aquí nosotros presentamos un pequeño cuadrito que muestra la variación porcentual entre periodos. Fíjense, entre 2011 y mayo del 2015, el resultado, digamos, en la variación porcentual entre estos periodos de los precios, en el caso de alimentos es alrededor de menos 30%, en el caso de los minerales y de los metales es de 39%, ¿verdad? Y en el caso de la energía, bueno, aquí realmente estamos hablando, bueno, no solamente de petróleo, estamos hablando del gas también, pero quizás el factor más importante es el tema del petróleo. Eso es realmente lo que sobresale. También los metales, en fin, todas las materias primas tienen un signo de desaceleración muy importante, con efectos tremendos. O sea, en realidad estamos hablando aquí, por ejemplo, en el caso del petróleo, no solamente en la merma de la demanda, sino también en una mayor oferta, ¿verdad? Y aparentemente este acuerdo que se ha hecho con Irán va a traer inclusive una mayor producción de petróleo al mercado mundial. Entonces, hay mayor oferta. También influye, aunque eso es difícil de seguir, lo hemos intentado y no es fácil, el tema de los factores especulativos. ¿Qué tanto ha influido el que estos productos se hayan transformado en activos financieros? Vamos a ver entonces esto qué repercusiones tiene. Bueno, pues ha tenido repercusiones muy importantes porque la verdad es que en los términos de intercambio vemos realmente problemas muy serios. En el caso de los exportadores de hidrocarburos, ¿verdad?, que es el tema quizás más sobresaliente, pues ha habido un deterioro en los términos de intercambio de un 21.3%, 21.8% de hecho. Y en el caso de toda América Latina el deterioro llega a 6.9%. Obviamente los productores de metales y minerales están en 1.4, ¿verdad? Aquí nosotros obviamente ya es el balance neto de lo que, porque en el caso de los metales, por ejemplo, hay países que por un lado han perdido términos de intercambio por la exportación de cobre, vamos a decir, pero han ganado por el lado de la importación de petróleo que ha bajado los precios. Entonces aquí lo que presentamos es el resultado neto. Y aquí lo que tenemos también es que los exportadores de productos agroindustriales, ¿verdad?, también tienen un deterioro importante de alrededor del 4%. Y tenemos también dos casos, bueno, vean ustedes el caso de Brasil, ¿verdad? El caso de Brasil es muy impresionante y en el caso de Brasil se combinan varias cosas porque su cartera exportadora realmente está compuesta de hidrocarburos, de minerales como el hierro, de productos agroalimentarios. Entonces, el caso de Brasil es sobresaliente en ese sentido. El caso de México, por el contrario, si bien tiene una cartera exportadora de petróleo muy importante, también tiene manufacturas que compensan un poco este deterioro. En el fondo, ¿verdad?, ¿cuál es el impacto que esto tratamos de calcular? ¿Cuál puede ser el impacto en el porcentaje del PIB? Y nosotros vemos que, vamos a suponer en el caso de los exportadores de productos mineros, ¿verdad? Este deterioro de los términos de intercambio, hicimos un pequeño modelo, bueno, la división hizo un modelo muy interesante, tratando de fijar el precio, o sea, sin modificar el precio entre 2014 y 2015, si el precio se mantuviera más o menos estable y los volúmenes de exportación y de importación sí pudieran aumentar o pudieran cambiar, ¿qué pasaría? Entonces ahí vemos que el porcentaje de impacto en el PIB, por ejemplo, en el caso de los exportadores de productos mineros, puede ser un impacto de alrededor de 0.5%, o sea, de la pérdida que podrían tener por la falta de estos ingresos, por ejemplo, de productos mineros. Y aquí, bueno, presentamos un cuadrito que espero que les sea interesante, donde, bueno, los exportadores de hidrocarburos ni hablar, estamos hablando de un menos 3.3% o el impacto en el PIB sería de ese tamaño. Vamos a ver, el déficit en cuenta corriente entonces se incrementa un poco. Vamos a ver en qué consiste y por qué sucede esto. Y nosotros vemos que
el superávit, o sea, la buena noticia, o no sé, es el tema de las remesas, es decir, trabajo externo, ¿verdad? Las remesas de los trabajadores que representan un 1.1% de superávit. Estas remesas sobre todo se refieren a países como El Salvador, como Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, ¿verdad? Que son los países exportadores de migrantes, vamos a decir, o de donde salen muchos migrantes y vienen las remesas. Quizás en esta barra de colores, lo que yo más quisiera reflejar es que en el caso de los bienes, miren ustedes que hay un cierto deterioro. Tenemos que en el caso de los bienes, que es exportaciones, las exportaciones son un poco más que las importaciones, y entonces tenemos, pero de todas maneras, tenemos una caída de menos 0.6%. En el caso de servicios, estamos hablando de dos tipos, unos positivos y otros negativos, y aquí presentamos el neto, que es, por ejemplo, los servicios de turismo, que en la región han tenido un cierto repunte, sobre todo en Centroamérica y el Caribe y en México, pero el caso de los fletes de transporte por la bajada de las importaciones, ¿verdad? La caída de las importaciones es un tema importante en este periodo. Y aquí tenemos en el caso, el morado son los servicios, que estamos hablando de un menos 1.1%, y en el caso de las rentas, ¿verdad? Las rentas que en cierta forma está conformado por la salida de las ganancias de la inversión extranjera directa, la repatriación de las rentas, que ha sido menor en este periodo, porque ha habido menor inversión extranjera directa, como lo presentamos nosotros recientemente en mayo, pero lo que sí es cierto también es que incluye la cuenta de pago de intereses de la deuda. Entonces, esta barra amarilla que corresponde a un menos 2.5%. En total tenemos entonces un déficit de cuenta corriente de menos 3%. En 2014 teníamos menos 2.7, se deteriora en unos puntos porcentuales. Entonces, la incertidumbre, hablando de los mercados financieros, ¿verdad?, que es el otro acápite del sector externo, está muy vinculada al tema de la incertidumbre a varios factores. Por un lado, al fortalecimiento del dólar, eso como le ha pegado a nuestra región, vamos a ver ahorita un poquito de números al respecto. La concreción de las tasas de aumento de interés por parte de Estados Unidos, no es claro cuándo va a ser. Ha habido señales encontradas. Por un lado, hoy la FED dice que se va a tomar un poco más de tiempo, pero hay analistas que dicen que no, que esto va a venir más pronto de lo que esperamos. Entonces, la verdad es que no hay mucha claridad. Lo que sí se sabe es que los indicadores en Estados Unidos de empleo son mejores, ¿verdad?, que la economía se está recuperando y que de eso dependerá, no se sabe cuándo va a ser el momento, pero sí se sabe que va a venir un incremento en las tasas de interés. ¿Cuándo? ¿En qué velocidad? ¿En qué dinámica? No se sabe. Lo que sí se estima es que este aumento en las tasas de interés puede llegar hasta un 2.9% más o menos. Hoy día está en 0.2 la tasa, me parece, entre 0.02, y que puede llegar un poco a quizá a 2.5 por ahí, pero no se sabe cuándo esto va a ser. Ahora, ¿y qué tanto va a ser efectiva la expansión monetaria de Europa y Japón? Lo que sí se sabe es que el quantitative easing de Europa y Japón no compensa lo que fue el quantitative easing de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tanto va a ser efectivo? ¿Qué tanto va a impactar a nuestra región? Ese es el tema. Y sobre todo, claro, la estabilidad del euro. ¿Qué repercusiones va a tener la crisis griega? ¿Terminó? ¿No terminó? ¿Será que este acuerdo que ya se tomó? Vamos a ver qué pasa con la troika. En fin, todavía hay cosas por aclarar en ese tema. Y ciertamente el tema de la volatilidad y las pérdidas del mercado bursátil chino, que eso tiene impactos importantes en nuestra región. Por un lado, la verdad es que hay lo que se llama flight to quality, o sea, realmente la tendencia a irse hacia el dólar, ¿verdad?, como la moneda más segura, el aumento del costo del financiamiento externo y la escasez, en cierta forma, el debilitamiento del precio de los bienes primarios, porque al caer la bolsa china, por ejemplo, ya los precios también tuvieron un cierto impacto. Cierto es que, por ejemplo, hoy el cobre sube un poquito, pero bueno, un poquito, pero en realidad
después de creo que cuatro periodos de caída, ¿no? Ahora subió un tantito. Pero igual tenemos el debilitamiento de los bienes primarios y una mayor volatilidad cambiaria con tendencia a la depreciación. Entonces, el contexto externo ha sido mucho más difícil que el que teníamos en 2014, 2013, pero la verdad es que ese contexto externo ha impactado mucho más a Sudamérica que a Centroamérica, México y el Caribe. Y eso lo vamos a ver claramente. Y eso lo que quiero expresar aquí es que hay una respuesta o hay un impacto heterogéneo, ¿verdad? Ya no es posible hablar de América Latina y el Caribe como un todo. En realidad, el impacto es distinto. Entonces, nosotros vemos que desde el 2010 se ha producido esta desaceleración. Nosotros aquí hacemos un análisis de los primeros trimestres. O sea, si comparáramos el primer trimestre con primer trimestre, con primer trimestre, con primer trimestre, ahí es donde vemos realmente cómo se ha desacelerado en forma tan importante. Vemos, miren, el primer trimestre del 2011 estábamos alrededor del 6, en el 2012 ya íbamos en 2.5. Obviamente hubo un cierto repunte aquí, pero luego vemos que en el 2013 estamos 2.3, en el 2014 2.5, ahí más o menos, pero en el 2015 el primer trimestre nos arroja un 0.5 de crecimiento. O sea, hay una desaceleración muy importante del crecimiento a partir del 2010. Y eso es preocupante. Ahora, es heterogéneo, es lo que decíamos antes, en donde obviamente en América del Sur, es América del Sur, esto es Brasil, solamente Brasil, miren ustedes la tremenda desaceleración, con un cierto periodo en donde hubo una pequeña recuperación, bueno, no una pequeña, una gran recuperación entre 2012 y 2013, pero después miren dónde está Brasil, en menos 1.6% en el primer trimestre. Vamos a ver cómo está en el promedio de la región. Y es América del Sur sin Brasil, que está en positivo, bueno, menos mal, pero en realidad el promedio regional, como vamos a ver en unos minutos, tiene mucho, el peso de Brasil es muy importante en el promedio de toda la región. En tanto que vemos América Central y México con un desempeño un poco mejor. Claro que en las cifras de América Central no están algunos países muy importantes que quizás aumentarían un poquito esta cifra, como son el caso de Cuba, Haití, Panamá y El Salvador. Sobre todo Panamá, que es pero no está en esta cifra. Sin embargo, nosotros vemos aquí que América Central en el primer trimestre tendría un crecimiento interesante de 5.2%, México está en 2.5%. Entonces, son dos realidades muy diferentes. No tenemos los datos desagregados del Caribe a nivel trimestral, por eso no presentamos la tabla caribeña, porque ahí solo tenemos datos anuales. Ahora, ¿cómo se explica esta gran desaceleración? Obviamente, hay varios factores. Nosotros, este es nuestro gráfico cepalino, ¿verdad? Este es un gráfico que solo encontrarán en los documentos de CEPAL. Así es de que tenemos la originalidad del gráfico por lo pronto. ¿Y qué es lo que muestra este gráfico? Lo que muestra claramente es que la caída de la demanda interna, en esta caída se destaca sobre todo la caída del consumo privado, ¿verdad? En rosa. Nosotros vemos que entre 2013 y 2014 el consumo privado en 2013 era de 1.9 y ahora es de 0.8, ¿verdad? Más o menos. Y el otro elemento que para nosotros es fundamental es el tema de la inversión, la formación de capital interna, de capital bruta de capital. Esta es la barra verde. Miren ustedes que estábamos en un buen nivel entre 2010 y 2011 y en realidad esto comienza a desacelerarse a partir del 2013. Del último, aquí tenemos 2013, aquí están las cifras en el cuadrito. Nosotros vemos que en el 2013, en el último trimestre ya estábamos en 0.4 y en el 2014 0.5 y empieza a caer esta inversión en forma muy importante hasta llegar aquí a donde ustedes ya no ven, que es el 0.3. Y esta caída de la inversión es lo que a nosotros nos preocupa mucho.
El consumo del gobierno central sigue siendo más o menos estable, aunque también cae. Y quizás la parte que es interesante en este primer trimestre también es que las exportaciones de bienes y servicios tienen un número positivo, porque las exportaciones netas fueron positivas, quizá porque cayó la inversión, ¿verdad? Pero y porque repuntan un poco las exportaciones por el tema de la depreciación de las monedas, etcétera. Entonces, ahí tenemos un número ciertamente positivo, no de las importaciones, sí de las exportaciones. Preocupa la inversión y la caída del consumo privado. Este menor crecimiento, nosotros como siempre vamos midiendo y gracias al trabajo de uno de nuestros colegas de la división, Jürgen, vemos cuál será el impacto en el empleo. Y nosotros aquí presentamos, obviamente, cómo se va comportando obviamente desde el 2008, pero lo que nos interesa es qué va a pasar o qué estimamos que puede pasar en el 2015. Y ahí lo que sucede es que el incremento de la tasa de desempleo es un tema que preocupa, ¿verdad? Sí, efectivamente va a haber un incremento en la tasa de desempleo, mientras estuviera por debajo del eje, estamos seguros de que el desempleo no va necesariamente a aumentar, pero ahora sí aumenta el desempleo. Y quizás la parte interesante es que la tasa de ocupación en realidad es menos negativa, vamos a decir, que en el 2014. Es decir, tiene una tasa de ocupación que ha caído menos en el primer trimestre que en el 2014. Esto significa que se estima que la tasa de desempleo en 2015 pueda aumentar entre 6 y 6.5%. Es decir, efectivamente, sí ha habido creación de empleo en la región, pero el empleo es menos, yo diría menos estable, más precario, más informal, asociado más a cuenta propia y también, o sea, sí ha habido creación de empleo, pero la verdad es que sí se espera que haya un debilitamiento en la generación del empleo y que esto va a afectar sin duda también al consumo, ¿verdad? O sea, definitivamente el menor poder de compra, el menor empleo, quizá afecte los ingresos, en fin. Ahora, a pesar, este es un tema que nosotros también estamos evaluando y que se refiere al tema fiscal. Y hemos visto que a pesar de la desaceleración económica, los ingresos y los gastos fiscales se han mantenido relativamente estables, al menos entre, obviamente, el primer trimestre del 2014 y el primer trimestre del 2015. Y esto, en cierta forma, lo que nos dice es que, y aquí tenemos América Latina, aquí está el Caribe, aquí está nuevamente, este es el tema de los ingresos, este es el tema de los gastos. Y nosotros vemos que, en realidad, efectivamente aquí el tema en los ingresos, se ha deteriorado los ingresos tributarios un poquito, ¿verdad? Entre 3.6 y 3, digamos al revés, los ingresos tributarios han mejorado, perdón, y los ingresos no tributarios son los que han tenido problemas. Los ingresos no tributarios que provienen justamente, por ejemplo, de las exportaciones de materias primas, esos han tenido un deterioro. Tanto que los ingresos tributarios no han mejorado y esto se debe a las reformas fiscales de la región. O sea, la región ha tenido, por lo menos en 9 países, creo, ¿no, Ricardo? Ha tenido mayores ingresos, al menos, por ejemplo, en Chile ha tenido mayor ingreso de 0.2% entre 2014 y 2015, en Ecuador 0.4%, en México 0.8%, y así en el documento encontrarán ustedes el detalle de cómo los ingresos tributarios han mejorado un poco. En el Caribe también han mejorado los ingresos tributarios y, por supuesto, también ha tenido un cierto problema, sobre todo en los ingresos no tributarios. Ahí pesa mucho el tema de Trinidad y Tobago y Jamaica, que son exportadores de petróleo. ¿Qué pasa en el terreno de los gastos? El gasto corriente primario efectivamente tiene una expansión, ¿verdad?, entre 3.5 y 3.8, y también en lo que se refiere a, o sea, tanto el gasto corriente como el pago de intereses. Aquí es donde queda claro el tema de pago de intereses, y en tanto que el gasto en capital se disminuye un poco. O sea, en síntesis, lo que tratamos de explicar aquí es que los ingresos y los gastos se mantuvieron relativamente estables. Ahora,
La realidad es que cuando comparamos ingreso con gasto, nosotros sí vemos que en el tema de gasto en América Latina, el gasto de 2014 fue 21.4%, en tanto que el ingreso fue de 18.6%. Entonces, obviamente, el déficit fiscal en 2014 llegó a menos 2.8%. En el Caribe fue, digamos, los ingresos ahí fueron los gastos fueron de 29.5, los ingresos de 26.9, entonces ahí tenemos un tema fiscal de menos 2.4, un déficit fiscal. Es, digamos, manejable todavía, pero ciertamente es un tema a mirar. Y nosotros seguimos también el tema de la deuda pública, que se mantiene bastante estable en la región. Estamos en torno al 33% en América Latina, en 19 países, ¿verdad?, en donde la deuda interna y la deuda externa la presentamos aquí. Y obviamente uno de los países que más deuda externa tiene, por ejemplo, es Brasil, ¿verdad?, que tiene 59%, y países que tienen la menor deuda pública externa es Chile, Paraguay, Perú, que tienen índices de 20% más o menos. En tanto que el Caribe, la situación es totalmente diferente. En el Caribe tenemos un tema en donde la deuda externa es del 80% del PIB, o sea, una deuda bastante importante. Ahí Jamaica, por ejemplo, de los países más endeudados, o Grenada, está por encima de Jamaica, por encima del 140% del PIB, y Grenada por el estilo. Y por eso es que nosotros en la reciente conferencia de Addis Abeba estamos proponiendo que se haga un análisis para ver si se puede hacer un alivio, una reducción de la deuda externa del Caribe, que nos parece que es la única manera de poderle abrir espacio fiscal a estos países para que inviertan, no solamente para que tengan el alivio per se, sino para que puedan tener capacidades de invertir en, por ejemplo, actividades de adaptación, que el Caribe los necesita con mucha urgencia, y vamos a ver más adelante que en el Caribe las tasas de inversión han disminuido en forma muy preocupante. Por eso es que nosotros nos hemos dedicado a analizar al Caribe con más detenimiento. ¿Qué pasa con las monedas de la región? Miren ustedes, este es el tema de la depreciación, el tipo de cambio nominal respecto al dólar. Esta es la variación entre el primer semestre de 2015 y el primer semestre del 2014. Brasil quizás es donde ha habido una mayor depreciación de su moneda, seguido de Colombia, México, Uruguay, etcétera. ¿Verdad? Quizá haya 3 países en donde no ha habido esta depreciación: Trinidad y Tobago, Costa Rica y Guatemala. Esto, en realidad, esto es lo que ha pasado. Este es el reflejo de 15 países, el análisis de 15 países, y digamos, esto realmente es uno de los temas que está impactando positivamente, por un lado, porque incentiva la exportación, pero por otro lado desincentiva la importación, y en fin, ustedes saben, son cambios de ciclo que hay que entender. En el caso de las reservas internacionales, la región no ha tenido una disminución del nivel de reservas, ha mantenido inalterado. De hecho, ha habido una pequeñita aumento de 0.4% en estos meses del 2015. Entonces, los países siguen manteniendo este ahorro, vamos a decir, caro, pero es un ahorro importante, que marca diferencias de cómo estábamos quizás en otro momento de un ciclo económico de desaceleración en la región. Estas sí que son diferencias importantes. El nivel de deuda, que es más bajo, el tema de las reservas, o sea, hay temas que nos llevan a que nuestra región sí está siendo impactada, pero que es menos vulnerable de lo que podría haber sido en los 80, por ejemplo, y sobre todo también en este gran tema que es el tema de la inflación. Miren ustedes cómo la región pues sigue manteniendo relativamente bajos los niveles de inflación. Obviamente la inflación aumentó entre el 2014 con respecto al 2013, ¿verdad? La inflación aumentó un 1.9%, pero luego ya los países han hecho esfuerzos por disminuirla nuevamente. En realidad se espera que la inflación pueda cerrar este año en torno al 6%. Lógicamente, el país que más inflación presenta es Venezuela, ¿verdad?, que aquí está separado de las cifras de América del Sur,
¿verdad? Separamos el caso de Venezuela porque realmente se disparan los niveles de inflación en el caso venezolano. Este es el Caribe, que ha hecho esfuerzos por llegar a una convergencia en la disminución de la inflación, y aquí presentamos la inflación subyacente y la no subyacente. En la subyacente, obviamente, pues hay una cierta transmisión hacia los precios internos y por eso se ve un ligero aumento. Pero en general yo diría que la región ha hecho esfuerzos muy importantes por mantener niveles de inflación bajos. Entonces, deuda baja, inflación baja, reservas monetarias, pues eso va ayudando un poquito ciertamente a confrontar este ciclo de baja. Tenemos dos grupos de países, unos que tienen cómo hacen la política monetaria, ¿verdad?, para tener una orientación contracíclica. Por un lado, tenemos aquellos países que tienen metas de inflación y vemos aquí cómo se han comportado sus tasas de interés. Sin duda, Brasil nuevamente sobresale del resto. El resto de los países han tratado de mantener sus tasas de interés o las tasas más o menos estables y con ello tratar de generar incentivos a la inversión, ¿verdad?, manteniendo estas tasas bajas o al menos en esos niveles que provienen desde varios meses atrás. En el caso de Brasil, bueno, esto también se combina con el tema macroeconómico en Brasil, que ha habido más bien una tendencia al aumento en las tasas de interés. En el tema de los países con agregados monetarios, bueno, pues ahí ha habido también políticas activas para poder inyectar ciertamente, digamos, liquidez al mercado en algunos de los países, con cautela. Hay a quienes les preocupa esto porque puede tener impacto en la inflación, pero sin duda estos países han adoptado estas medidas, quizá con excepción de Costa Rica, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, que han sido más cautos en el tema del manejo de los agregados monetarios. Y bueno, aquí están el 2015, en donde nosotros vemos el tema de cómo se ha desacelerado el crecimiento. Partamos, si ustedes quieren, por el promedio de América Latina, que va a ser, nuestra estimación es de 0.5%, tanto de América Latina como América Latina con Caribe. El Caribe pesa poco, por lo tanto, el promedio es de 0.5%. El tema más preocupante es América del Sur, que tiene tasas negativas de menos 0.4%. Aquí vemos Brasil con menos 1.5%, Venezuela con menos 5.5%, que pesan mucho justamente en este promedio. Por otro lado, vemos el Caribe tiene un desempeño mejor que en el 2014. El Caribe creció en 2014 1.5%, este año crece 1.7%. Centroamérica y México, por el otro lado, tienen un mejor desempeño que el promedio de la región, están en 2.7%, ¿verdad?, cuando sumamos a México, y Centroamérica también, sin México, ¿verdad?, tiene todavía un mejor desempeño, 3.9%. Entonces, Centroamérica, digamos, cuando nosotros hablamos de la heterogeneidad de los impactos, pues nos referimos a esto, nos referimos a que la región más impactada, digamos, por lo que está pasando en China, por lo que está pasando en los socios comerciales, es Sudamérica. Los que están quizás teniendo un impacto más positivo por el desempeño de Estados Unidos, pues es Centroamérica y México, ¿verdad? México obviamente menor que Centroamérica por el tema del petróleo, pero sin duda también tiene un desempeño mejor al promedio de la región. Ahora, ¿qué es lo que aquí es donde viene el puente que nosotros hacemos? O sea, todo el mundo se está preguntando qué hacer en estas circunstancias. Bueno, nosotros aportamos a la reflexión global y regional algunos apuntes de qué es lo que explica la desaceleración. Para nosotros, la caída de las materias primas y la caída de la inversión. Más importante la caída de la inversión que la del consumo desde nuestro punto de vista, y vamos a ver por qué. Y porque la dinámica de la inversión ha sido poco favorable para promover un crecimiento sostenido e inclusivo en el largo plazo. Y porque la inversión afecta el ciclo, y eso es lo que queremos mostrar en la segunda parte. Quizá la parte más novedosa del estudio que presentamos aquí es cómo se correlaciona
la dinámica de la inversión con la productividad y con el crecimiento. Empíricamente, ¿verdad? Podemos decirlo teóricamente, pero la verdad es que aquí lo demostramos empíricamente. Y planteamos, bueno, algunos desafíos para ver si se puede impulsar el ciclo de la inversión y si esto puede ser una forma de reactivar el crecimiento. Aquí tenemos nosotros que los países en general sí han aumentado sus tasas de inversión. En América Latina, no en el Caribe. Miren ustedes, el Caribe es al revés. Las rueditas rojas son donde estaba la inversión en 1990 y donde está hoy es la barra azul en 2014, ¿verdad? O sea, todavía no tenemos cifras del 2015, pero digamos, estas son las cifras del 2014. En términos de promedio, la región en 1990, aquí tenemos la cifra, por ahí anda la cifra, de promedio teníamos en torno al 14% de inversión respecto al PIB, y hoy estamos en 21.3% respecto al PIB. Y bueno, hay un comportamiento muy heterogéneo, pero sin duda hay países que han hecho enormes esfuerzos de inversión. Sin duda, bueno, Panamá, la ampliación del canal aquí está expresada claramente, pero hay otros países que han hecho esfuerzos. Ecuador, por ejemplo, también está el caso de Chile, ¿verdad?, que también ha hecho un esfuerzo importante en el aumento de la inversión en el tiempo, ¿verdad? Y quizás el tema de Cuba, pero que, bueno, aquí está el profesor José Luis Rodríguez, que nos ha explicado claramente cómo esto seguramente se va a dinamizar en los próximos años. En el Caribe, sin embargo, la situación es muy diferente, con excepción de Bahamas, que ha recibido obviamente una importante inversión de parte de China en el sector hotelero, Antigua y Barbuda también, pero el resto realmente ha tenido un desempeño mucho más bajo en el tema de inversión que en los 90s, y por eso nosotros hacemos este llamado a que se mire la situación del Caribe, porque realmente están en una situación muy complicada si no pueden dinamizar su inversión. Y esta es una de las cosas que para nosotros juega un papel muy importante, y es el tema de qué pasa con la inversión en los ciclos contractivos, en las fases contractivas del ciclo y en las fases expansivas. Y ahí es donde nosotros por eso tenemos una mirada más, yo diría, más larga, ¿verdad?, para poder entender estructuralmente cómo la región puede realmente cambiar este desempeño. En realidad, fíjense, en la expansión, ¿verdad?, la inversión tiene una duración, en cierta forma, parecida, ¿verdad?, al PIB, ¿verdad?, y crece en 8 trimestres, o crece en forma parecida al PIB. Si el PIB crece 8 trimestres, también crece la inversión. Sin embargo, la amplitud, ¿verdad?, en la expansión, miren ustedes, si comparamos, ¿verdad?, ¿qué sucede con la inversión? En la expansión, ¿verdad?, en la expansión puede crecer hasta 8 trimestres, vamos a decir, pero en la contracción, digamos, la contracción de la inversión y la disminución de la inversión realmente afecta prácticamente 13 trimestres, ¿verdad? Es decir, nosotros no tenemos un desempeño igual en la expansión que en la contracción, que esto es realmente lo que más queremos mostrar, y que la verdad es que en términos de porcentaje del PIB, la expansión, si el PIB crece 1, la inversión crece 60%, vamos a suponer. En el caso de la caída, la verdad es que la caída de la inversión es 4 veces más que el PIB. Entonces, esta situación en la cual nosotros usamos a la inversión como variable de ajuste en la contracción es lo que pensamos que es una dinámica que debemos observar y debemos cambiar. También se hicieron ejercicios que están detallados en el estudio de cómo se comporta y cuál es la concordancia o la correlación, pero más bien la concordancia entre la productividad y la inversión, y la concordancia entre la productividad y el PIB. Está claro que, digamos, si el ciclo del PIB, de la inversión y la productividad está correlacionado, y nosotros vemos aquí, la verdad que se hizo un análisis muy interesante para ver la sintonía que hay con la inversión, y se ve que en el caso de la productividad, la sintonía entre el crecimiento y
digamos, y la productividad, entre la inversión, y la productividad, la sintonía. A medida que invertimos, la sintonía con respecto a la productividad es de más de 77%. Es decir, a mayor inversión, mayor productividad. Y esta es la sintonía que mostramos. Y también mostramos, obviamente, esa sintonía a medida que el producto se mueve, la productividad y el PIB, obviamente, también tienen una enorme sintonía. Si hay mayor PIB, habrá mayor productividad. Pero quizá la parte que más nos interesa mostrar es esa sintonía entre la productividad y la inversión, ¿verdad? Porque muchas veces se piensa que la productividad puede aumentar con el tema solamente de la productividad por trabajador. Y nosotros abordamos este tema de otra manera. Decimos que la forma de aumentar la productividad no es solamente la productividad laboral, es también la productividad a partir de inversiones. Y yo creo que ese es el cambio de mirada. Hemos visto también, igual en el rojo, manejamos las cifras del 2000, en este caso, respecto al 2014, que ha habido un importante esfuerzo para aumentar la inversión pública. El peso de la inversión pública en el año 2000 era aproximadamente de 4% del PIB a nivel promedio y lo hemos logrado aumentar al 6% del PIB a nivel promedio también. En el Caribe, vuelvo a mencionar que se ha mantenido más bien estancado, ¿verdad? Aunque ha habido esfuerzos, miren ustedes que sí ha habido esfuerzos de parte de Guyana, de Dominica, de San Lucia, de algunos países por incrementar su inversión pública. Quizás lo que no han logrado apuntalar es justamente la inversión privada. Pero aquí vemos que todos los países han hecho un esfuerzo, más o menos, ¿verdad? Hay algunos que se han mantenido más o menos estables en su inversión pública. Y quizás la parte más interesante que también muestra el estudio es cuál es la correlación entre aumentar la formación bruta de capital fijo, aquí está, ¿verdad? Si nosotros aumentamos el gasto de capital o la formación bruta de capital fijo, ¿qué tanto impacta el aumento o no en la deuda pública? Y fíjense que aquí vemos que hay países que han logrado aumentar su gasto en capital de América Latina y que han logrado a su vez disminuir la deuda pública. Bolivia, Ecuador y Panamá son ejemplos muy claros de países que han logrado aumentar inversión sin aumentar al tiempo que disminuyen su deuda pública. Aquí hay países que también aumentan su formación bruta de capital con un ligero aumento, con una ligera disminución en la deuda. Entonces aquí es países que han logrado disminuir la deuda y que han aumentado su inversión. O sea, este es lo que llamamos el cuadrante virtuoso. Este es el cuadrante en donde han, digamos, disminuido su deuda, pero han bajado la inversión. Y aquí son países que han aumentado inversión, pero también deuda. Entonces, y el cuadrante realmente vicioso o el que no quisiéramos es donde cambia, digamos, donde la inversión cae y también aumenta la deuda. Entonces ahí realmente hay poca ganancia. En el Caribe son menos los países que tienen esta situación virtuosa, es Dominica, es Surinam, es Guyana, el resto realmente está más bien en los cuadrantes complejos, vamos a decir así. Y los que han logrado disminuir su deuda son realmente muy poquitos los que han podido lograrlo. San Kitts y Nevis posiblemente un poco, y Antigua y Barbuda. Pero de ahí en fuera los demás han estado en el lado complejo, que es aumento de deuda y a veces aumento de inversión, pero con aumento de deuda también. ¿Y qué pasa con la infraestructura? El gran tema que para la región es fundamental si queremos aumentar productividad, tenemos que aumentar inversión, tenemos que aumentar infraestructura. Y ahí nosotros hemos visto que la inversión total que la región ha hecho en infraestructura alcanza alrededor del 3%, con un componente de inversión pública del 2%. Y miren, lo interesante de este gráfico es que la parte privada, ¿verdad?, que no ha tenido realmente una participación muy grande en el tiempo. Quizás el momento en donde la participación privada fue mayor fue en la época de las privatizaciones, pero realmente la inversión privada no ha tenido grandes cambios, por lo menos entre el 2002 y el 2012.
La inversión pública es la que ha tratado de apuntalar la infraestructura, y estas son las necesidades de infraestructura. Nosotros vemos que en el caso del transporte deberíamos invertir 39%, deberíamos invertir en agua 5%, o sea, de un total de inversión deberíamos tener esta distribución, energía, por cierto, 36%, en telecomunicaciones 20%, aunque mis colegas de desarrollo productivo me van a decir que mucho más, porque hay que ampliar el ancho de banda y no sé cuánto, entonces quizás este 20% va a quedar corto de lo que realmente se requiere. Pero en el fondo, lo que requiere la región es un 6.2% del PIB, es decir, prácticamente duplicar esta cifra anualmente, ¿verdad?, que significa alrededor de 350,000 millones de dólares anuales. Y para ir concluyendo, tenemos que el financiamiento productivo y la inclusión financiera son otro de los desafíos claves que nosotros vemos para poder apuntalar la productividad, el crecimiento. Y esto es porque las grandes empresas, que son las que aparecen en las barras moradas, vamos a ver, tienen realmente un acceso mucho mayor al sistema financiero formal, del 70%, ¿verdad? Acceden en un 70% en América Latina, en tanto que las pequeñas y medianas empresas acceden con un 40%, ¿verdad? Tienen menos acceso al financiamiento, y entonces tenemos niveles de inclusión bajos y muy desiguales. Las brechas se explican fundamentalmente porque tenemos mercados poco profundos, mercados financieros. La razón entre el crédito al sector privado y el PIB está también en 30%, muy por debajo de otras regiones, sobre todo de Asia-Pacífico. Los sistemas están muy centrados en la banca comercial, que concentra el 90% de los activos del sistema financiero, y con instrumentos de muy corto plazo. A veces las pequeñas y medianas también requieren un plazo mayor de financiamiento, y a su vez tenemos un mercado de capitales de baja capitalización, con mercados además muy segmentados. ¿Qué estrategias podemos seguir? Bueno, desde el lado de la inversión pública, ¿verdad? ¿Cómo impulsar la inversión? Eso para nosotros es fundamental. Hay países que tienen más espacio que otros, eso se puede discutir, pero sin duda este es un tema que creemos debe analizarse, como por ejemplo el tema de reglas fiscales con metas de inversión. Hoy por hoy las reglas fiscales están más basadas en otros parámetros, como por ejemplo metas de gasto o déficit. Nosotros pensamos que las reglas podrían estar asociadas a metas de inversión, que hay que apuntalar las asociaciones público-privadas, hay que analizar cuál es la economía política de la inversión privada, por qué los privados no están invirtiendo, por qué no están invirtiendo desde hace varios años, o sea, no es que sea hoy, es que hace varios años han dejado de invertir. ¿Y cómo podemos tener acceso a nuevas fuentes de financiamiento, mecanismos alternativos, el Banco BRICS? Van a venir nuevos fondos, como por ejemplo los fondos verdes, préstamos blending o triangulares, el tema de los mecanismos de precios de carbono. Y en estrategia de política, ¿cómo lograr una mayor inversión privada? Por un lado, mejorar el acceso a las pymes, dejar de tratar a las pymes como el refugio del desempleo y meterlas de lleno en la arquitectura productiva, digamos, en el relanzamiento, el apuntalamiento de la estructura de la arquitectura productiva. Las pymes son socios estratégicos porque es la única manera de democratizar capital, tecnología, innovación. Es a través de las pymes, y por tanto hay que apuntalar sistemas financieros, hay que apuntalar la banca de desarrollo, también para el financiamiento no solo de las pymes, también de proyectos mayores de inversión, y sobre todo una arquitectura productiva y territorial con instrumentos de inversión asociados a la política industrial, a la innovación, y más allá de esquemas tributarios, ¿verdad? No solamente es a partir de incentivos tributarios. Como yo les decía, hace varios años que el sector privado no invierte lo suficiente con todo y incentivos. Entonces, la verdad es que tenemos que ir más allá de ese esquema. Eso sería, queridos colegas, eso es lo que hemos tratado de hoy día. Sé que me he tomado más tiempo del normal, pero creo que el tema lo amerita la fuerte desaceleración que vemos en la región, en el mundo, excepto Estados Unidos, y también amerita cómo pensamos hacia el futuro, porque finalmente la inversión puede ser el puente entre el corto y el largo plazo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, quien acaba de presentar el más reciente informe anual de este organismo, el Estudio Económico para América Latina y el Caribe 2015. Quiero agradecer nuevamente a todos los periodistas que nos acompañan en directo, en vivo, por internet en toda la región, así como a los periodistas que nos acompañan desde nuestras oficinas y sedes subregionales. Saludo a los colegas comunicadores que siguen esta conferencia de prensa desde Puerto España, nuestra sede subregional. Vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Aquí en Santiago de Chile vamos a tomar 3 consecutivas, por favor. Empezamos allí, nombre del medio y pregunta breve, por favor. Sí, Ruth Bradley, Oxford Analytica. De hecho, tengo 2 preguntas, ambas breves. La primera, y referido principalmente a América del Sur, se refiere a la importancia relativa de factores externos y internos en la desaceleración. Del cuadro 5 sobre términos de intercambio, deduzco que lo están atribuyendo principalmente, o quizás más que principalmente, a factores externos. Y la segunda pregunta es que entiendo que no tienen una proyección de crecimiento para el próximo año, pero hay algo que pueda decir sobre la tendencia que esperan. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Adelante, por favor. Omar Mendoza, de la agencia Xinhua de China. Quisiera preguntarle a la secretaria ejecutiva o pedirle que ampliara su comentario sobre la economía de China. Las autoridades económicas del país acaban de reiterar que el país crecería en torno al 7% como estaba previsto, es decir, una sorpresa. Y la visita que recientemente en mayo hizo el primer ministro ratificó que China ampliará sus inversiones en la región, lo cual pudiera contribuir a la recuperación económica de la América Latina. Gracias. Quisiera su comentario. Muchas gracias. La tercera pregunta, por favor. Hola, Felipe Iturrieta de Reuters. Quería preguntarle si nos podía hablar un poco más de cómo han observado la economía de Cuba en el primer semestre, si creen que la apertura de las relaciones con Estados Unidos puede tener un efecto significativo en este año y los próximos, y qué sectores deberían ser los principales beneficiados por esta nueva etapa de las relaciones. Gracias. Partamos por la primera, América del Sur, si tiene mayor peso los factores internos o los externos. Obviamente, en la coyuntura, nosotros pensamos que los externos, sin lugar a dudas, la caída de las materias primas en una estructura productiva que se había orientado a la exportación de materias primas en la mayoría de los países de Sudamérica, tiene un gran peso. Ahora, si nosotros también lo vemos con la mirada de la estructura productiva, eso también preocupa, porque en realidad vemos que la capacidad de la respuesta de la región también tiene mucho que ver con su estructura productiva. Entonces, hay países que tienen una estructura productiva más diversificada que otros y, por lo tanto, tienen una capacidad diferente para responder. Creemos nosotros que sí, los factores externos han sido realmente muy fuertes en términos de los precios de los commodities, que han impactado, como ustedes vieron en esa lámina, de manera muy diferente. A Brasil, por ejemplo, el impacto es muy grande porque muchos de los commodities que Brasil exporta, prácticamente todos tuvieron deterioro: el hierro, el petróleo, los agroalimentos, en fin. Pero en tanto que, por ejemplo, los países mineros, ¿verdad?, tuvieron términos de intercambio en cierta forma negativos en relación a la exportación de cobre, pero positivos porque son importadores de petróleo. Entonces, digamos, ahí es donde se combina de alguna manera esa situación. Ahora, lógicamente, cada país tiene una forma diferente de responder ante esto y nosotros, la verdad que para el 2016, por ejemplo, la verdad que pensamos que la región
puede ser que crezca un poquito más, pero va a seguir estando a ritmos bajos. Yo creo que es difícil hacer una proyección y como ustedes han visto, y no estamos solos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y nosotros, todos hemos ido reduciendo nuestras proyecciones a la baja, por lo menos en 2015, respecto al 2015 y en el cierre del 2014. El fondo también ha dicho que ellos esperan que el crecimiento va a ser moderado, ellos también esperan un cierto repunte y eso puede venir fundamentalmente si acaso la zona euro sigue creciendo y si acaso Estados Unidos también sigue repuntando. Esos dos factores pueden ser positivos en el 2016. Respecto a China, vamos a ver, respecto a China, nosotros vemos que efectivamente, o sea, tuvimos aquí la visita de Li Keqiang que trajo anuncios muy positivos para la región en términos de inversión y su propuesta de 3x3x3, que es logística, infraestructura, conectividad, que es el primer 3, el segundo 3 es esta asociación público-privada que propone China a la región, y el tercero es financiamiento, crédito y aseguramiento, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esa mirada, que es una mirada más de mediano, no va a cambiar. Yo pienso que China va a mantener esa situación, porque además sí tienen un excedente que pueden invertir fuera. Ahora, el tema es qué pasó con la bolsa de Shanghái. Todos pensamos, o todos creíamos, que digamos, iba a ser más suave el tema de China, y sin embargo nos impactó, nos sorprendió, digamos, esta caída de la bolsa y que esa pérdida, digamos, histórica del 30% el 12 de junio y después el 8, el 27 y hoy el 2, en realidad, obviamente que el gobierno reaccionó rápidamente y inyectó más de 7.300 millones de euros a la economía y eso ayudó. Ahora, la bolsa todavía se encuentra a un nivel de 9% por encima del año 2015 y 70% con respecto al año anterior. Pero la verdad es que lo que preocupa es que el 15% de la riqueza de las familias de China está en la bolsa. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando con la confianza en China? La verdad es que ojalá y China se estabilice, ojalá y permanezca en esos niveles de crecimiento del 7, ojalá y creciera más, de hecho, eso sería una buena noticia para la región. Pero por ahora, esos son los datos duros que tenemos. En relación a Cuba, nosotros tenemos una expectativa de que Cuba va a crecer este año un 4%, y que va a tener un aumento en su inversión del 20%, sobre todo a partir de la inversión extranjera directa. Es decir, hay una mejor expectativa para Cuba, tanto de crecimiento como de inversión. Ahora, el bloqueo sigue siendo una formidable barrera, o sea, a pesar de que ha habido apertura, por ejemplo, en algunos rubros de turismo, de comercio, etcétera, la verdad es que el bloqueo sigue siendo muy fuerte, sigue aumentando los costos financieros para el desarrollo de Cuba. Nosotros que presentamos el informe para la Asamblea General tenemos un cálculo de aproximadamente 117.000 millones de dólares al 2014 el costo del bloqueo en Cuba. Así es de que no ha terminado ese bloqueo, se han levantado algunas restricciones en viajes, pero sigue siendo, digamos, un tema muy fuerte. Creemos que sí, va a haber 11 sectores mucho más activos en la dinámica económica de Cuba, sectores sobre todo que van a atraer capital extranjero, como el agroalimentario, como el bioquímico, como las energías renovables, como la construcción. Se tiene, por cierto, el nuevo puerto de Mariel en operación, así es de que, y además, bueno, ha habido cambios importantes en la legislación, sobre todo en la ley de inversión extranjera directa, en la ley laboral, que seguramente va a traer importantes incentivos para los inversionistas. Eso fue, ¿no? Muy bien. Sí, vamos ahora a tomar las preguntas de los periodistas desde Ciudad de México. La revista Expansión preguntaba sobre Cuba precisamente, así que no vamos a... Esa pregunta ya fue respondida. Vamos a tomar del Grupo Reforma.
El Grupo Reforma quiere preguntar sobre el impacto del petróleo en la caída del PIB en México. Específicamente, ¿podrían dar la cifra exacta para México? ¿Podrían ampliar los efectos que esto tendrá? Y una pregunta complementaria, ¿el presupuesto base cero está respondiendo efectivamente a este corte de ingresos? Y la segunda pregunta de México es de El Financiero Bloomberg. La periodista pregunta, ¿se va a poder retornar a los niveles de pobreza a la baja de una década atrás en México? Respondemos estas preguntas y después vamos a Brasil. Muy bien. Bueno, en el caso de México, ahí tiene las preguntas, ¿verdad? A ver, las preguntas. No, la otra, la primera. Esta, sí, perfecto. No. La del petróleo, ¿no? O sea, sí, ¿cuál es el impacto del precio del petróleo en México? Bueno, nosotros hicimos una estimación muy interesante que tenemos en un gráfico que no vamos a presentar, pero que lo podemos compartir con mucho gusto. El costo ya de las caídas del precio del petróleo a la economía mexicana han resultado alrededor de 44%, ¿no?, de los ingresos tributarios, de los ingresos públicos. Es una caída muy fuerte, la verdad, y muy importante. Así es de que sí, efectivamente, es un tema fundamental. Ahora, esta caída de los precios del petróleo se ha compensado por el ingreso de otras fuentes, ¿verdad? En el sector público aumentó 4% en términos reales y también ingresos por impuestos sobre la renta aumentó un 25%. Entonces, de alguna manera, hay algo de compensación. Ahora, ¿qué está haciendo México? Pues está haciendo algo muy importante, yo creo, y es ese presupuesto base cero, en donde está revisando realmente el presupuesto de todos los sectores, como si empezaran de cero, digamos, para analizar eficiencias e ineficiencias en cada uno de los sectores. Es un ejercicio muy fuerte, muy impactante, muy relevante, y yo creo que muy necesario, porque obviamente en México ha habido un ajuste en el presupuesto público de enorme importancia, me parece que es más o menos del 0.6%, no sé, ahí tenemos las cifras y se las podemos compartir, pero definitivamente sí ha habido un ajuste en México. Yo diría un ajuste, esperamos que ese ajuste no tenga un impacto, sobre todo en los temas que a nosotros nos interesa, que es el tema de la inversión. Creemos que ha habido señales de un mayor impulso a la inversión, por eso este presupuesto base cero es importante, porque lo que está haciendo México es tratando de apuntalar sectores que puedan dinamizar la economía en materia de inversiones y ir cortando aquellos más fuertes o más pesados en materia de gasto corriente. Así es que creo que sí se está respondiendo efectivamente y creo que puede ser un resultado, ojalá, positivo, además de que México crece 2.4%, crece más que el promedio de la región, así es que eso son indicadores también positivos. Han mejorado los indicadores de confianza de los consumidores y es posible entonces que, y también hay una política monetaria contracíclica. Así es de que eso es lo que tenemos en el caso de México. Ahora, en términos de la pobreza, vamos a ver. Coneval acaba de sacar sus cifras de la pobreza y ya ha visto un aumento importante en el tema de la pobreza extrema. O sea, efectivamente hay un mayor porcentaje o más bien, los porcentajes de pobreza extrema que maneja México, nosotros no hemos tenido nuestras cifras todavía de este año, pero sí estimamos que puede haber un ligero aumento. En las cifras que presentó Coneval, la pobreza aumentó de 46.1 en el 2010 a 46.2 en el 2014. Esto se traduce a un aumento prácticamente de número de personas de 1.9 millones de personas, es decir, de pobreza. En tanto que la pobreza extrema disminuyó. O sea, aquí lo que queda claro es que las políticas en materia de reducción de la pobreza se orientaron a la disminución de la pobreza extrema, y la pobreza extrema disminuyó
de 11.3% en 2010 a 9.5% en el 2014. Es decir, en absoluto estamos hablando de alrededor de 90,000 personas que han salido de la pobreza. No es fácil, están enfrentando una difícil situación en México, sobre todo también en relación al salario, ¿verdad? Que ese es uno de los temas que nosotros hemos indicado, de que las personas tienen un ingreso menor a la línea de bienestar, eso lo hemos indicado en varias oportunidades, por lo tanto, la pobreza por ingresos, pues la verdad, en México es un problema, porque si no aumenta el salario y el salario está por debajo de la línea de pobreza, pues la verdad hay una erosión importante en el poder de compra. Ahora, que si vamos a regresar a niveles de la década anterior, no creo. Yo creo que estamos hablando de un comparado entre 2010 y 2014, esperemos que no. La región en general, yo diría, si me permiten hacer un comentario, aquí, previo a lo que vamos a nosotros a presentar en el panorama social más adelante, nos preocupa que hay un estancamiento en la reducción de la pobreza, por supuesto. O sea, la reducción de la pobreza desde el 2012 no ha podido avanzar, eso sí es cierto. Y en general en la pobreza extrema hay aumento. Por eso el caso de México es interesante, porque en la pobreza extrema se logró disminuir cuando el promedio de la región es que ha aumentado la pobreza extrema, y eso en el caso de México pues es bastante interesante. Muy bien, tenemos entonces las últimas dos preguntas desde nuestra oficina nacional en Brasil. La Folha de Sao Paulo pregunta: ustedes dicen que la capacidad de los países para impulsar el crecimiento económico depende de los espacios que tengan para adoptar políticas contracíclicas. Para los países que tengan poco o ningún espacio, ¿cuál es la solución que propone la CEPAL? Y Valor Económico pregunta: en relación al escenario presentado, ¿es posible hacer la previsión de la recuperación para el crecimiento de Brasil en los próximos años? ¿Es posible que haya crecimiento del PIB de Brasil ya en 2016? Va a responder Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL. Bien, muchas gracias por las preguntas. Bien, básicamente la CEPAL en esta misma presentación trató de dos dimensiones. Una dimensión que es la dimensión externa de las condiciones del mercado internacional y las condiciones domésticas. Desde el punto de vista de las condiciones externas, vemos que hay algunas señales de recuperación de la economía norteamericana y de la economía europea, y a pesar de los problemas que presenta China, el ajuste que puede pasar ahí no es un ajuste que va a superar más que 0.5 del PIB. Por lo tanto, China continúa como elemento dinámico de la economía internacional. Desde esa dimensión, en el caso de Brasil, hay que considerar también que hubo una fuerte devaluación de la moneda nacional. Esta fuerte devaluación de la moneda internacional va seguramente incentivar el sector de manufactura brasileño a exportar más, pero principalmente a importar menos, porque el déficit industrial de Brasil fue muy grande en estos últimos años a raíz de la sobrevaluación de la moneda nacional. Entonces, se espera que desde el punto de vista internacional, la economía brasileña puede recibir ahí algunos efectos positivos importantes, principalmente en lo que se trata de la industria manufacturera. Eso afecta también los incentivos a las inversiones que se pueden recuperar en el 2016. Cuando hablamos de políticas anticíclicas y de espacios fiscales,
Eso, bien, la América Latina, varios países, en nuestro último estudio sobre el tema, cerca de 16 países en la última década hicieron reformas tributarias y fiscales. En el caso de Brasil, que ya tiene una carga tributaria adecuada, el tema es mucho más la eficiencia de la estructura tributaria, y esto está en debate justamente sobre la recaudación a través de los impuestos estaduales, el llamado ICMS brasileño, que todavía, desde el punto de vista de la eficiencia del sistema económico brasileño, es algo que tiene un impacto negativo y que eso tiene que corregirlo. Entonces, desde la dimensión doméstica, el tema de la eficiencia fiscal es fundamental, y todavía hay espacio en sectores que efectivamente no pagan. Hay evasión fiscal en el caso brasileño, y eso hay ahí espacio para aumentar la recaudación sin cambiar significativamente la estructura tributaria. Desde el punto de vista del crecimiento del PIB de Brasil en 2016, bien, este es un momento de gran incertidumbre. Entonces es muy complicado decir cuál va a ser la tasa de crecimiento. Hay incertidumbre todavía en el escenario internacional, hay incertidumbre en el escenario interno de Brasil. Pero lo que pasa en Brasil es que Brasil siempre reveló una gran capacidad de reaccionar pos periodos de ajuste. Esto pasó en 2003, en que hubo un fuerte ajuste en la economía, y después la economía volvió a reaccionar. Entonces, sí es posible que 2016 sea un año que Brasil va a salir de estos números que son de características recesivas. Decir cuál es el número estimado en este momento es difícil, pero se puede anticipar que sí, la economía brasileña vuelva a crecer en el 2016, principalmente porque es una economía más diversificada, que no es afectada solamente por un sector. El tema es que en los últimos años hubo una coincidencia de varios factores al mismo tiempo. En relación a la pregunta que nos hacen respecto a qué decimos nosotros de aquellos países que tienen poco espacio para hacer políticas contracíclicas o para hacer inversiones, o que de verdad hay economías que tienen muy poco espacio. Ahí nosotros lo que proponemos es un poco lo que está haciendo México, aunque México sí tiene espacio, y es realmente hacer un ajuste inteligente. O sea, ajuste va a tener que haber en el gasto. El tema es analizar los rubros de gasto para no debilitar a aquellos que pudieran tener un efecto, como ya vimos en el caso de la inversión. Si nosotros afectamos la inversión, afectamos varios trimestres, afectamos 4 veces más el crecimiento del PIB que si no lo hacemos. Entonces, por eso es tan importante revelar o relevar, en cierta forma, la importancia de no recortar, o que esos ajustes no impacten ciertos temas que pueden ser muy difíciles de remontar en una fase de expansión. Lo mismo pasa con el gasto social, o sea, hay que ser muy atinados. Nosotros ya lo vimos que, por ejemplo, las transferencias condicionadas es un gasto que realmente es de poca monta cuando lo consideramos a nivel agregado, 0.4% del PIB, en realidad, y beneficia a una gran cantidad de familias. Por eso, por ejemplo, ese tipo de gasto nosotros proponemos que debe mantenerse, y así analizar cada rubro de gasto para lograr nosotros llamamos ese ajuste selectivo, inteligente. Va a tener que haberlo sin duda, porque no puede seguir creciendo el déficit fiscal, y también tenemos un tema de déficit de cuenta corriente. Muy bien, y vamos a cerrar esta conferencia de prensa con una pregunta que nos llega desde Argentina. Dice Agencia Diarios y Noticias, la CEPAL elevó la previsión de crecimiento de 0% en abril a 0,7% ahora.
¿Pueden mencionar las causas o factores de esa leve corrección al alza? Sí, por supuesto. Primero que nada, sí, efectivamente, nosotros habíamos dicho, de hecho, que Argentina, en realidad creo que partimos de 0.2, pero bueno, incluso de menos 0.2, de hecho, y ahora estamos en 0.7. ¿Y por qué? En realidad sigue siendo una tasa de relativo bajo crecimiento, sin embargo, hay algunos factores que han mejorado, por ejemplo, un mejor comportamiento del consumo privado. El consumo privado, había habido poca confianza por parte de los consumidores con todo el lío de los fondos buitres y esta inestabilidad, esta incertidumbre, había causado un cierto debilitamiento del consumo. Segundo, en realidad hay un aumento significativo en la cosecha de soja, que eso también le da un mayor dinamismo a los precios, bueno, más que a los precios, a la entrada de ingresos por exportación, y seguramente continuará una política fiscal expansiva, ¿verdad? Argentina, en su año electoral, y generalmente esto ocurre en los años electorales, hay políticas fiscales expansivas, o sea, se mantiene un gasto público relativamente alto. Ahora, ¿qué le pega negativamente a Argentina? Pues lógicamente el efecto contagio de Brasil, o sea, la situación, el nivel de actividad de Brasil, los precios internacionales desfavorables también les afectan negativamente, y sin duda también la inestabilidad cambiaria y el tema financiero. Así es de que eso es lo que podemos decir en torno a Argentina. Es un desempeño mejor al esperado a finales del 2014. Muchas gracias. Cerramos así esta presentación del último informe anual de la CEPAL, el Estudio Económico para América Latina y el Caribe 2015. Muchas gracias a todos por estar aquí, y a los periodistas que quieran información adicional. Estamos a las órdenes de la Unidad de Información Pública de la CEPAL. Buenas tardes, muchas gracias.